Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, sean bienvenidas a este programa más. El día de hoy vamos a estar platicando de temas internacionales y para temas internacionales siempre tenemos la presencia y buen comentario de nuestra compañera Karen Velázquez Lugo, que otra vez voy a volver a reiterar, de la heroica FES Aragón. Karen, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿Bien? gracias. Sí, te veo cansada. Sí, pero nada que no se pueda resolver al rato durmiendo. Sí, te veo un También poquito. está Manuel, que ya aquí siempre está con nosotros. También está Hola, ¿qué Manuelito. Es politólogo, ¿no? Es politólogo de la heroica, de la 3 veces heroica FES Acatlán. Sí, como Veracruz defendiéndola ahí. Estuvimos. De los neoliberales y privatizaciones. De las privatizaciones, de los panistas, de todo. Pues todos estuvimos ahí defendiendo. Vamos a entrar rápidamente al tema que nos corresponde. Queremos comentar algunas cosas que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. El mundo parece que está sumido en esta temporada en diferentes conflictos, momentos, y parece que se está reestructurando cada día más notoriamente el globo terráqueo. Quisiera mencionar, por ejemplo, que venimos de una crisis que yo diría que estábamos casi tan cerca como en el 62 con la crisis de los misiles cubanos. Algo así. La líder del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, toma un vuelo a través de una gira por todo Asia y su primera parada es Taipei, Taiwán. Taiwán es un territorio que los chinos lo toman como suyo, así como el Tíbet, así como otras áreas, que bueno, también sería revisar su política exterior china, pero ellos dicen que la isla de Taiwán es suya. Taiwán ha tenido un acercamiento desde finales de la guerra entre los comunistas y los capitalistas. Taiwán se ha acercado cada día más a ser casi un protectorado norteamericano y donde los Estados Unidos llegan a tener algunos juegos militares y su base militar más cercana es la de Japón. Y eso obviamente ha generado una serie de conflictos, ha generado un proceso muy importante. Me parece que el martes de la semana pasada casi estábamos viendo, ya yo esperaba un resplandor blanco y que todo acabara, ¿no? O sea, ahí llegaron las bombas nucleares. ¿Cómo lo vieron? Ah, bueno, y solo quisiera mencionar también, esto se suma a Europa, que trae la guerra en Ucrania. Esto se suma también a la crisis económica que hay en todo el mundo. La inflación en todos los países está desbordada. Sí. La crisis alimentaria, hídrica, climática y pues las que se sumen, ¿no? Y el poco liderazgo de Joe Biden, ¿no? Entonces es un caldo de cultivo bueno para todo y esperemos que no para una guerra de escala mundial. Sí. Voy a empezar contigo, Karen, porque tú eres la más centrada en este tema, ¿no? Y quisiera preguntarte. Adelante. Date. Quisiera preguntarte, ¿es momento de que nos preocupemos? De que digamos, híjole, ¿sí viene la guerra entre China y Estados Unidos? Pues es algo similar a lo que se planteaba con la invasión rusa, ¿no? Que, o sea, el conflicto es distinto, eso es importante como tenerlo en cuenta. Pero, pues tal vez es solo algo que no se esperaba que pasara, porque en términos geopolíticos era algo pues determinado o que se sabía de manera histórica que Taiwán es una de las regiones que nadie toca, ¿no? O sea, justo por el conflicto interno que tiene y porque se tiene en el espectro internacional entendido que si en este caso Estados Unidos, con las disputas que tiene con China, la reacción de China ante esta visita, pues pasa al aspecto de una intervención, pues sí, como una cuestión de intervención en los asuntos internos de China, ¿no? Porque este conflicto, pues tiene mucho tiempo, ¿no? No es, sí, la disputa de Taiwán no es algo que nace de la noche a la mañana, o bueno, es que también esto es como una cuestión coyuntural, ¿no? Que de repente, así como de repente ya estábamos todos empapados de lo que pasaba en Rusia y Ucrania, pero que esto ya tenía muchos años de por medio. Lo mismo pasa entre China y Taiwán, que viene desde la Guerra Fría prácticamente, ¿no? Bueno, y desde la historia de la conformación de la China comunista y su disputa de manera interna, que más adelante lo tomaremos, ¿no? Pero pues para responder esta pregunta, entonces en términos sí, geopolíticos,
pues es algo preocupante porque es algo de lo que ya se conocía, es una cuestión histórica internacional dentro de los reconocimientos y no reconocimientos de los estados, y que Nancy Pelosi haya decidido hacer esta visita es sobrepasar muchos acuerdos y muchas cuestiones que si bien no están firmadas, porque esto también es algo a lo que pueden aquejar, decir, bueno, no es que no hay un tratado que diga, está prohibido que los estados visiten Taiwán, ¿no? Ujú. Pero es algo que se tiene entendido a nivel internacional de un aspecto histórico y de conformación, ¿no? Entonces, pues sí, creo que todos nos agarró como en curva cuando vimos que iba Nancy Pelosi para Taiwán. Y la reacción de China, bueno, aparte de que desde que se tenía prevista la visita de Nancy Pelosi a Asia, China ya había sacado pues sí, los comentarios respecto a la situación con Taiwán, ¿no? Y que iban a responder como Estados Unidos quisieran hacer en la atención hacia Taiwán. Porque bueno, no es como algo oculto de que Taiwán y Estados Unidos tienen relaciones muy estrechas de manera comercial, militar, etcétera. Entonces, pues eso sobrepasó los aspectos que ya llevaban en relación, ¿no? Entonces, no, tampoco es sorprendente la reacción de China al empezar a desplegar el espectro militar en las costas, ¿no? O sea, como un ejercicio de muestra de inconformidad con respecto a esta visita. Era algo que de hecho China ya había dicho que tenía, o sea, que ellos no respondían a lo que Nancy Pelosi fuera o no fuera a hacer. Y también la reacción de Estados Unidos que comentaban que el Congreso es autónomo, que lo que vaya a hacer Nancy Pelosi lo hace por Nancy Pelosi, lo cual también se me hace una irresponsabilidad de Estado, pero bueno, Sí, nunca entenderé la política de los Estados Unidos y sus conformaciones de organismos. porque es muy extraño que en realidad la líder del Congreso demócrata se haya pasado por alto a Joe Biden, ¿no? Es claro Sí. que había una agenda en común de Joe Biden, y la pregunta es, ¿Joe Biden y la política norteamericana está tentando a los chinos para ver cuál es su reacción? Porque los chinos, hay que decirlo, Sí, no hicieron alguna acción sí, es contundente. correcto. Manuel, ¿tú cómo estás viendo el conflicto Sí, China-Estados Unidos? yo creo que Estados Unidos lo que hace es meter, digamos, en un jaque político a China, ¿no? Es decir, si quieres salirte por el lado izquierdo, pierdes, y si quieres salirte por el lado derecho, también pierdes. ¿Cómo lo hizo Estados Unidos? Estados Unidos mete en una posición muy comprometida a China en un doble sentido. Primero, va a hacer una visita a Taiwán para, digamos, demostrar a Estados Unidos, pues, que apoya a China, apoya un territorio que pide soberanía por encima del Estado chino. Ujú. Y bueno, esa visita que hace Nancy Pelosi, pues tiene un efecto psicológico a nivel mundial sobre el estatus de las superpotencias. Para que un país, un estado sea considerado una superpotencia, tiene que defender sus intereses fuera de su territorio, fuera de su territorio. Cuando tú defiendes tus intereses nacionales fuera de tu territorio, ya estás convirtiéndote o es porque tienes el estatus de superpotencia. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos invade otros países porque dice, es que yo estoy defendiendo los intereses de Estados Unidos, aunque no estén en Estados Unidos, pero está en otra parte, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que configura a un estado el estatus de superpotencia. En este sentido, a China le ponen una prueba muy difícil, porque China, si no responde de manera contundente a esta provocación de Estados Unidos, si no responde, no va a adquirir ese estatus de superpotencia. Es decir, China puede ser una gran potencia económica, puede tener un gran desarrollo humano, capital industrial, pero si no defiende sus intereses en el extranjero, no es superpotencia. Por pura definición, no lo es. Ujú, ujú. Entonces, Estados Unidos es eso, ¿no? Mete a China de que, a ver, si no respondes, pierdes tu estatus de superpotencia en ese sentido, de defender tus intereses. Pero si respondes a la agresión, tú serías, China, el responsable de haber comenzado la Tercera Guerra Mundial. Entonces, digamos, lo más sensato para cualquier persona, pues es que no respondieras la agresión. Es lo Claro. más sensato porque es muchísimo peor
abrir una guerra mundial, porque ahí todas las economías, toda la economía del mundo se vendría abajo. Y posterior a la pandemia, de las economías que menos ha sufrido, digamos, un desplome, ha sido la China. Todas las economías se contrajeron, todas se desplomaron. Por ejemplo, de las más dramáticas ha sido la del Reino Unido, que se desploma, se contrae hasta el 42% su economía. Turquía, por ejemplo, tiene un 79% de inflación en este momento. O sea, México tiene 8.7% de inflación. Turquía tiene 79% de inflación. Es decir, los países, aunque quieran países tan poderosos como Turquía o Inglaterra o China considerarse como superpotencias, necesitan forzosamente responder de manera contundente a agresiones en el exterior o en tu mismo territorio, cuanti más en tu mismo territorio, ¿no? Entonces, Claro. China en ese sentido, pues sí queda mal, la verdad queda mal ante los ojos del mundo porque los gobiernos y los ejércitos del planeta consideran que ante una agresión al ejército chino, este no te va a responder. Ujú. Entonces tú puedes estar haciendo actos de sabotaje, tú puedes estarte metiendo más con China, ¿no? Y en ese sentido, ya digamos en un espectro más amplio, el que queda como ganador sería en este caso la Federación Rusa, porque la Federación Rusa sí está defendiendo sus intereses en el exterior, a diferencia de su contraparte China y a diferencia de su contraparte norteamericana. Cuando Rusia defiende sus intereses en el exterior, no hace guerras de exterminio sobre población civil, ¿no? Hace nada más guerras sobre puntos muy precisos de la infraestructura militar de otros estados. Estados Unidos no. Estados Unidos, cuando defiende sus intereses en el extranjero, golpea fuertemente a población civil, ¿no? Entonces también queda erosionada su posición como superpotencia. Entonces, en este conflicto entre China y Estados Unidos, tanto Estados Unidos como China, queda erosionada su estatus de superpotencia como líderes del mundo, como aquellos hegemones que pueden darle una directriz al planeta, y Rusia se coloca por encima de los dos, inevitablemente. Esta bravata que hace Estados Unidos parece ser una jugada política muy interesante porque le ha resuelto. Sí, la ha resuelto. China no responde, entonces Estados Unidos sigue manteniendo su papel de Sí, superpotencia sí. militar y uno de los principales actores mundiales. Ahora yo preguntaría, ¿este conflicto va a escalar? ¿Habrá más? ¿Estados Unidos seguirá con esta actitud ya que le ha funcionado esta idea de ser el bravucón del mundo y nadie le dice nada y nadie le contesta? ¿Seguirá? ¿Se escalará? ¿Ustedes qué creen? ¿O habrá una llamada de advertencia desde la Casa Blanca y dirán, esta jugada solo se puede hacer una o dos veces, pero no más? Karen, ¿tú cómo ves? Me preguntas cosas muy difíciles. Este, pues es que ha sabido manejar bien su discurso político y sus, pues sí, sus intenciones internacionalmente hablando, ¿no? Justo lo que comentaba Manuel con respecto a culpabilizar a China por la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El gobierno estadounidense salió a decir que independientemente de lo que esté haciendo Nancy Pelosi, pues la respuesta de China será única y exclusivamente responsabilidad de China, De ¿no? China, exacto. Evadiendo lo que implicaba la visita La de Nancy visita de Nancy Pelosi Pelosi. a Taiwán, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, pues hay que contemplar Estados Unidos en sí mismo, ¿no? De manera interna y las problemáticas que también tienen como Estado y la crisis económica que se está llevando a todo el mundo, ¿no? Entonces, no considero que Joe Biden y su equipo tenga la capacidad para poder llegar, o sea, seguir repitiendo esa misma estrategia y le siga funcionando de manera inacabada. Va a ser una situación complicada de atender. Así que yo no creo que, o sea, no creo que pueda seguirse repitiendo así tantas veces Ujú. sin que no haya una repercusión de por medio, ¿no? Tendríamos que ver la reacción de otros actores internacionales, de otros estados, pero bueno, el problema es justamente este factor de la crisis económica
que, por ejemplo, también ha limitado mucho a los estados europeos, ¿no? En otras circunstancias donde fueran más fuertes económicamente hablando, habría un respaldo mucho más fuerte hacia Estados Claro. Unidos y sus acciones, ¿no? Y tan es así que se puede ver en el conflicto de Ucrania que se han mantenido al margen hasta el momento. Y eso que es dentro de su misma, bueno, dentro de sus cercanías Sí, su misma región, ¿no? Digamos. Sí. geográfica, ¿no? A comparación de que podemos hablar de que Taiwán es un poco más alejado, Ujú, ujú. pero ni siquiera en esos términos que hay implicaciones de manera más directas, tiene la capacidad de una reacción. Yo no creo que le funcione, o sea, no tiene las fuerzas dentro de sus actores que tradicionalmente jugaban parte de este juego geopolítico, ahorita Sí. no están presentes, ¿no? Entonces, tendrá que bajarle en algún momento, porque pues se le olvida que China no está sola, ¿no? Que China sí tiene otro actor que es Rusia y Claro. que es totalmente distinto a la cansada Unión Europea, por ejemplo. Claro, Claro. excelente punto, ¿no? No Sí. es tu aliado es la Unión Europea, pero el mío es Rusia, ¿no? Y Rusia solo puede contener sin mayor problema en la Unión Europea, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que los Estados Unidos, te insisto, con respecto a la cuestión económica, de los pocos países que no ha sufrido crisis económica, o bueno, un gran desplome en su economía, ha sido China, ¿no? Por factores muy evidentes, ¿no? Para empezar, pues es la fábrica del mundo y eso le da un estatus pues distinto, o por lo menos le da una solidez económica y un estatus distinto a otras economías en el planeta. Por lo tanto, existe una necesidad del bloque occidental de forzar a China a una guerra para, para meter en una recesión en su economía. Así, o sea, así de sencillo, así de simple. Tienen que meter en una recesión de su economía a China. Ese es el objetivo. El problema es cómo lo ejecutas. Lo ejecutas tomando una cabeza de playa, ¿no? La cabeza de playa de Estados Unidos en Venezuela se llamaba Juan Guaidó, ¿no? Por ejemplo. La cabeza de playa allá en Rusia querían ponerla que se fuera a Ucrania, ¿no? Es decir, Estados Unidos pone cabezas de playa para impactarte y evidentemente ese impacto o ese conflicto pues, te va a generar problemas sociales a lo interno, te va a generar problemas económicos, problemas políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, mi cabeza de playa en China es Taiwán. El problema es que Taiwán es sumamente importante para la fabricación, la manufactura de prácticamente todos los aparatos electrónicos del planeta. Todos los aparatos electrónicos, cualquier aparatito electrónico que tenga algún contador, algún relojcito, no sé, una cafetera que tenga un contador, obviamente una computadora, una televisión, pero todos los aparatos, hasta los más sencillos como una cafetera que tengan un contador, tienen un microchip o tienen un chip que hace ese tipo de conteos. Eso se fabrican en Taiwán, no se fabrica en otro lugar del planeta. Ujú, Por lo ujú. tanto, existe esa necesidad de hacerle la guerra a China y tu cabeza de playa es Taiwán. Pero si utilizas a Taiwán para hacer la guerra a China, lo que va a pasar es que China hábilmente le va a hacer la guerra nada más a Taiwán, no a todo el bloque norteamericano, porque eso sería hacer la tercera guerra mundial. Entonces, tú impactas solo a Taiwán y eso ¿qué implicaría? Implicaría la caída de la industria de los electrodomésticos, de los eléctricos en todo el planeta. Y eso evidentemente no lo va a permitir los que están, todos los países que están metidos en la manufactura o en la cadena de manufactura de estos productos, no le van a permitir a Estados Unidos por ningún motivo que haga o que se prenda la mecha de la guerra en Taiwán. Entonces, van a existir muchísimas, digamos, actos de sabotaje para azuzar a la guerra, para que haya guerra, para meter en un conflicto a China, pero por la por el propio contexto en el que se encuentra Taiwán, va a ser muy difícil que lo logren los Estados Unidos, ¿no? Y hay que verlo, ya de manera muy rápida, hay que verlo en la realidad concreta. Se le está quitando ya el apoyo a Ucrania. Ustedes vean las noticias, Amnistía Internacional, que es uno de los arietes políticos del neoliberalismo, le dice a Amnistía Internacional, oigan, ¿saben qué? Sí es cierto, el ejército de Ucrania utiliza a civiles como escudos humanos, ¿no? En contra del ejército ruso. Entonces, ya son indicativos, son signos de que le están quitando el apoyo a Ucrania y ese apoyo evidentemente se va a ir a otro lado y al parecer se va a ir a Taiwán. Claro. Sí va a haber una intentona, o bueno, yo creo que sí van a seguir intentando querer desestabilizar esa parte del sur de China.
Correcto. Pues yo creo que habría que tocar refilón el tema de Europa también está en una crisis actualmente, Sí. ¿no? No explicamos Tiene... qué pasa en China y en Taiwán. ¿Qué pasa entre China y Taiwán? ¿Qué pasa entre China y Taiwán? ¿Cuál es el conflicto? Es que eso es importante para Pues la poder... cuestión histórica sí sería bien que o sea, pues obviamente es, pues de ahí parte todo. ¿Verdad? Sí, o sea, vaya, cuando Mao Zedong toma el Toma poder, el poder. tira al emperador Chiang Kai-shek, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, ¿Cómo se solo llama? recuerdo que son los... Y este emperador se va a Taiwán a fundar su propio imperio chino y es la China imperial versus la China Mira, comunista. Pero sí estaría bien que lo... ya me analizó toda mi historiosidad que tenía aquí, yo la estudié para ustedes. ¿Saben qué? Olvídenlo, ya vamos a lo de Europa, ya no quiero decirles. efectivamente, ¿no? No, Hay un ya, conflicto, Taiwán, desde el final de la guerra se ha sumado a Estados Unidos, efectivamente, porque pues era la línea, ¿no? Era la línea que podían tener en contra de Mao Zedong. Era el último bastión de los capitalistas chinos. Entonces, es claro que se ha ido formando esta idea de que Taiwán es el vecino incómodo y aparte los chinos siempre han reclamado el territorio de Taiwán y su población como China, ¿no? China, de este China comunista y ahora esta China como potencia económica y que sabe, porque eso también creo que hay que dejarlo claro, o sea, los chinos saben que no pueden permitir que Estados Unidos haga ese tipo de actos porque entonces ellos pierden poder en su zona de influencia. Así que yo creo que sí va a seguir habiendo una escalada, va a seguir esta guerra de ariete contra los chinos por parte de Estados Unidos. Y yo quisiera mencionar, Joe Biden posiblemente no tenga el liderazgo, posiblemente no lo tenga, pero creo que recordemos que Joe Biden siempre ha sido un bélico. Él estuvo a favor de la guerra de Afganistán, ¿no? Él fue muy crítico con las posiciones timoratas de Obama, según esto, de no ser mucho más militar. Y yo creo que esta esperanza que tenían los norteamericanos de tener un presidente humanitario, diferente a Trump, pues se les están yendo al caso, ¿no? Porque Joe Biden ha resultado ser tan bélico como cualquier otro, ¿no? Y tan blanco como cualquier hombre baby boomer, ¿no? Entonces, Correcto. no sé tú cómo lo veas, Karen. Sí, pues no tengo nada que decir. O sea, sí, estoy de acuerdo en eso, ya lo estuvimos comentando, ¿no? O sea, yo la verdad es que lo único en lo cual podría considerar es que a nadie le conviene el atacar Taiwán de manera directa. Justo por lo que estaba comentando Manuel. La fabricación de microchips que no se puede hacer en otras partes, que va a costar mucho dinero trasladar esas empresas o esa industria a otras partes que tanto China como Estados Unidos se alimentan de Taiwán, como todo el mundo de esa tecnología, o sea, no conviene, ¿no? Por ello es que yo no creo que vaya a escalar a algo más invasivo, ¿no? Porque también comprenden que no, o sea, si supiéramos que se está trasladando ese tipo de industria o que hay otra, a menos de que lo tengan escondido, ¿verdad? Sí, ¿no? Que hay otra región tecnológica, pues hay un respaldo, ¿no? Pero hasta el momento que No sepamos existe. nosotros, no la hay, No ¿no? existe. Y Taiwán juega ese papel importante a nivel internacional, en todo el mundo. Entonces, eso es lo que yo creo que limitaría, porque entonces también regresaría económicamente hablando lo poco que ha podido avanzar desde lo tecnológico si se para esas producciones, ¿no? Pero pues ya lo iremos viendo. También es curiosa qué es lo que piensa la población de Taiwán respecto a China, ¿no? O sea, también hay mucha población que ya decidió ser taiwanés, ¿no? O sea, ya no quiere ser ni chino. Ya, o sea, también hay una onda, ¿no? De ver qué es lo que está pasando en Taiwán. Y pues, ¿por qué le ha funcionado tanto a Estados Unidos tener esa alianza, ¿no? Y cuáles países tienen relaciones con Taiwán, aunque no sea reconocido, porque ese también es otro factor, el factor de reconocimiento como Pocos países han reconocido a Taiwán, ¿verdad? Ajá, creo que son como 15 países los que lo reconocen, pero México. no lo reconoce. No lo reconoce. No lo reconoce como Estado. Pero sí tiene relaciones, Interesante. Es que eso es interesante porque yo sé que tiene relaciones con Taiwán. pero no lo reconoce como un Estado independiente. Pues es el mismo, ¿Cómo es ese como la estatus? misma relación que Palestina, ¿no? O sea, Pero ¿cómo es ese tengo estatus? relaciones de amistad con Palestina, pero no lo reconozco. reconoce?
Pues es que el Pero de ¿cómo es el Taiwán, término Yo creo que es como jurídico? tener un amigo, pero no lo tienes en Facebook. En Facebook. pues más bien lo tienes en Facebook, pero nunca se ven. Ajá, sí, también podría ser esa, pues también podría ser esa. Pues sí, o sea, solamente es una cuestión meramente comercial por todo lo que implica Taiwán. Y muchos países así lo tienen. El conflicto o el problema aquí es que no se le da, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos hasta el 71 reconocía a Taiwán como el Estado chino, como el verdadero Estado chino, y cambia con las relaciones que quiso hacer con China cuando hay sus cambios en la Guerra Fría, se reduce sus relaciones con la URSS, y entonces Estados Unidos interviene para tratar de jalarlo al lado capitalista y le dice, ok, pues si quieres que seamos tus aliados, quítale el reconocimiento de Taiwán y nosotros seremos la verdadera China, ¿no? Y es cuando la ONU en el 71 se le da el reconocimiento a China como Estado y se le quita el Estado independiente a Taiwán, ¿no? O sea, eso es como un dato, ¿no? No sabes esa parte así, no Ya me sabía, parece esa muy parte sí importante no la hablar de sabía. qué pasa, ¿no? Pero ya se los explico. Perdónanos, el mansplain de este lado El está cabrón, mansplaining ¿no? está muy cabrón, Discúlpanos. discúlpanos, sí. Y el líder nacionalista se llama Sun Jin-xian. El que dijiste, el emperador que mandaron. ¿Cómo? Sun Jin-xian. Un Jinshan. Ajá. Muy Del bien. Partido Nacionalista del Pueblo. Ahora no nada más vamos a tener que aprender nombres ucranianos o eslavos, ahora también nombres en mandarín o chino. Ay, Ahora les quisiera preguntar, este escenario mueve todo. ¿Le beneficia a México? Yo leí por ahí en algunos medios que decía, sí le beneficia. Habrá una migración tecnológica a los estados fronterizos con Estados Unidos. Estados Unidos va a reafianzar la producción tecnológica y de industria de este lado de México. Prefiere ya no depender tanto de los chinos y tratar de meter toda su producción de maquila, de tecnología en México. ¿Le beneficiará? ¿Ustedes creen? ¿O pasará sin pena ni gloria por México y diremos, pues, allá en China? no, pues yo considero que igual y sí, por su cercanía geográfica. Y bueno, o sea, es algo que sucede comúnmente cuando hay algún tipo de conflicto y hay una cierta incertidumbre. Que, regresando, es que es muy bueno hablar del tema de Ucrania para poder hacer similitudes, porque es algo del que ya estamos como más empapados. ¿Qué pasa? Cuando viene esta disputa entre Ucrania y Rusia, la cuestión del gas, de los hidrocarburos, demás, que le marca a Maduro, ¿no? Oh, siempre sí quiero tu petróleo, ¿no? O sea, Correcto. y así pasa en Estados Unidos, bueno, o sea, utiliza su zona de influencia latinoamericana para poder tener este respaldo del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces no me sorprendería que sucediera ahora con México, porque ya se hizo con Venezuela, aún con todas sus, con todas las barreras que le ha puesto económicamente hablando, del bloqueo, de demás, tratar de suavizarlo y decir, bueno, ahora sí quiero tu petróleo. Es un paso importante ante las repercusiones de este tipo de conflictos y que seguramente podrá suceder, como tú lo estás planteando ahora con este conflicto con Taiwán. Si llega a escalar, ¿no? Si no, pues tendremos que ver qué sucede en estos días, pero sí, definitivamente tiene un tipo este tipo de repercusiones internacionalmente hablando. Estados Unidos utilizar sus zonas de influencia, que evidentemente es América Latina. ¿Tú, Manuel, cómo ves? ¿Va a haber shock Sí. tuya la mexicana? Pues mira, yo creo que fue pues sí fue muy esperanzador ver, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? A Marcelo Ebrard, nuestro canciller, manejando un cochecito Boliviano, boliviano. sí vi. O sea, no tiene nada que ver con Taiwán, pero a lo que voy es, a lo que voy es, sí, ese coche, digo, es eléctrico, es de fabricación nacional bolivariana, ahora se va a fabricar también aquí en México, pero se están utilizando celdas de energía o celdas que van a darle potencia al carro, que pues no se fabrican en muchas partes del planeta. Entonces México está aprovechando esa oportunidad en litio para fabricación de baterías de última generación Correcto. para instalación de coches, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo México, concreto, Marcelo Ebrard la semana pasada fue nuestro canciller a Bolivia a firmar un acuerdo entre México y Bolivia precisamente para desarrollar este tipo de tecnología. Es esperanzador, ¿por qué? Porque si se hace con un país, un país Latinoamérica o no, un país hermano,
bien lo menciona Karen, en estas coyunturas donde los mercados se cierran, porque además, de manera muy rápida voy a decir, yo creo que lo que le va a pasar a Taiwán es que se va a cerrar. O sea, le van a hacer lo que Estados Unidos le hizo a La Habana, de cerrar a La Habana y que no pasaran nada. Bloqueo comercial. Bloqueo comercial. Eso le va a pasar. China lo que Taiwán va a ser La Habana. Taiwán va a ser La Habana de Y Asia. teoría interesante, Yo creo eso. No me parece descabellado. No la he leído en ningún lado y nadie le ha dicho hasta el momento, así que va a ser La Habana de Asia. En Revolución Y de la en ese Conciencia. sentido, Es exclusiva. y en ese sentido, ahí sí, o sea, Karen tiene toda la razón. ¿Qué va a hacer Taiwán? La industria se va para afuera. Claro. Se va para otros países, va a migrar a otros países, obviamente. No se puede caer esa industria, pues, no se puede caer. Y esperemos que México, si ya tuvo el canciller Marcelo Ebrard la habilidad de hacer, pues, varios acuerdos comerciales de este nivel, pues, que haga uno por allá, ¿no? No creo que sea, ¿no? no creo que sea muy Seguramente difícil, no lo veo muy va a complicado. empezar a hablar con esas empresas para decirle, pues yo aquí tengo un pedacito, ahí Mira, en Juárez, un en cachito ahí Tijuana. de Tijuana. En Tlaxcala. Ajá, Tlaxcala, o en En cualquier lado. Tlaxcala. Ahí tengo un cachito que si quieres, ahí puedes poner tu fábrica de microchips. Tu no hay nuevo Silicon bronca. Valley, no hay Sí. Nosotros somos México, no tenemos problema con nadie. con nadie. Da todo lo que hemos bien. A todos le caemos. Ah, no, vente para acá, te conviene. Pero bueno, ya. No pagas impuestos. Eso es No, verdad. no, sí, ya se va a pagar, ya se paga impuestos, Ah. Chucho, ya se paga impuestos en la 4T, ya se paga Sí, es impuestos. verdad, había olvidado que ya no estamos en el neoliberalismo. Sí, ya se Pero paga. Bueno, ya esos Karen. comentarios finales. Karen, comentarios finales. Pues está difícil, ¿no? No, pero hay que ver cómo se sigue moviendo el escenario internacional. Hay que ver cuál va a ser la reacción de México, si va a haber un acercamiento por parte de Estados Unidos, si vamos a seguir entrelazándonos con la región latinoamericana, ver las alternativas. También importante atender el tema de la 4T, ¿no? El gobierno de la 4T que tiene sus especificidades en sus relaciones internacionales. Claro, Manuel. Pues complicada la situación internacional. Yo espero que México siga conservando la posición que hasta el momento ha conservado. No está mal, no nos hemos conflictado con nadie, a pesar de que nos han insistido en que hagamos una declaración en contra de Rusia o una declaración en contra de China o algo así, pero, o sea, a pesar de las presiones que ha vivido la cuarta transformación de Joe Biden y de los homólogos europeos, pues no ha cedido México y yo espero que siga en esa posición firme, soberana. Perfecto. ¿Y tú? Yo creo que Manuel le dan el clavo. Me parece que el bloqueo económico hacia Taiwán va a ser Sí. una realidad. Me parece que también Estados Unidos va a seguir haciendo este tipo de bravuconadas en diferentes frentes y con diferentes potencias. Podríamos decir que nada más tiene dos, Europa, Rusia y China frente a ellos, pero utilizará conflictos locales en otros lados para seguir calentando esta situación. Una guerra fría, en otro sentido, estamos entrando, me parece. Se nota mucho. Se nota mucho en el tema ucraniano y en el tema ucraniano y en el tema chino. Ya ves, nos dicen que es una viendo. guerra de proxies. Nos dice aquí el productor de Revolución de las Conciencias, es una guerra de proxies. Las guerras de proxies es el término, es en inglés. En español el término son guerras subsidiarias, que es tú no vas a hacer la guerra con tu ejército. Lo que tú vas a hacer es pagas ejércitos mercenarios para que te hagan la guerra. En ese sentido, tú no estás agrediendo directamente, estás agrediendo por terceras personas. Y en términos jurídicos internacionales, tú no tienes problema. Porque tú Sí, estás en atacando. México se conoce, le Estás digo a atacando. Pedro para que lo haga Juan, ¿no? Ajá, en México se le conoce, le diga a Pedro para que lo haga Juan. Pero esas son las guerras proxies. Y sí, ahorita es lo que estamos viviendo en todo Claro. el planeta, las guerras subsidiarias. Estamos Espero entrando en hayan esa tomado etapa. nota y ya. Sí, Vámonos. etapa. Nos estamos viendo, Nos estamos ya nos viendo. vamos. Muchas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Cuídense.